Tu mente es poderosa, pero ¿sabes cómo funciona? En Cerebro Renovado, el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández te compartirán cómo el cerebro puede regularse y establecer patrones que permanecen en el tiempo, modulando la neuroplasticidad cerebral. Así, tu cerebro mejora el enfoque, maneja el estrés y potencia tu pico de rendimiento. Nuevas soluciones a través de la neurociencia, una nueva forma de vivir. Cerebro Renovado. Activa tu mente, transforma tu día. Hola, Dios les bendiga. Bienvenido a otro programa más de esta serie de varios programas Cerebro Renovado, donde traemos siempre la interacción de la ciencia, principalmente de la ciencia del cerebro, con la palabra de Dios y cómo se entrelazan continuamente, porque Dios fue el que creó el cerebro, más mucho más creó la ciencia. En esta serie de varios programas estamos trayendo desde otro tipo de enfoque. ¿Qué dice la ciencia? ¿Qué pasa en el cerebro cuando hay diferentes tipos de patrones de desregulación? ¿Y qué dice la palabra de Dios de cómo lo trata, cómo lo trató y cómo debemos tratarlo con la evidencia empírica, la evidencia sustancial en la palabra de que esa persona fue sana, no fue regulada, fue sana, remisión, lo que se le conoce en esta época como remisión, fuera del diagnóstico? Y para eso, por siempre, me acompaña mi esposa, la neuropsicóloga clínica Jocelyn Hernández, Board Certified in Neurofeedback, y nuestro gran amigo para esta serie de varios programas, el evangelista Raúl Alexander. Y vamos a comenzar. ¿Dónde nos quedamos? Nos quedamos hablando de la ansiedad, de cómo la ansiedad ha atacado a las personas. 1 de cada 3 personas que existe hoy en los Estados Unidos y Puerto Rico ha tenido o tiene patrones de ansiedad. Las llamadas a la línea de paz ha aumentado en un 600% después de la pandemia. Las personas están ansiosas, irritables, con ataques de pánico y así sucesivamente por varios factores. Pero aparte de los factores, vamos a hablar dónde nos quedamos. Queremos seguirte escuchando, Alexander. Queremos seguir escuchando palabra del Señor y que el Espíritu sea el que siga ministrando en medio nuestro, porque Él es el que conoce la necesidad del pueblo. Toma el control. Amén. Damos gloria al Señor. Y me encantó esa palabra, el control, porque es que a veces no queremos soltar el control. Sí. O sea, ahí es que entra la ansiedad, ahí entra sí, la depresión, porque, sí, o sea, cuando yo siento que no tengo el control, me frustro. Y digo, ven acá, ¿qué está pasando? O sea, no. Dios quiere que tú pierdas el control para Él tomar el control. Wow. Es súper necesario. Wow. O sea, tenemos que evaluarnos, hermano, hacer una introspección de nuestra vida. Hablamos de la sinceridad, tenemos que evaluarnos y dejar que Dios empiece a acomodar cada cosa donde tiene que estar, ya que Dios, mire, hay algo que es muy importante y esta es la base. O sea, conocer el carácter de Dios. O sea, el carácter de Dios. Dios es todopoderoso. Y lo decimos con la boca y suena muy bonito y lo predicamos. Pero cuando llega la tempestad, nos olvidamos de eso. Mire lo que dice el libro de Job y es algo maravilloso para mí. Job capítulo 14, versículos 7 al 9 dice, porque si el árbol fuere cortado, aún queda de él esperanza. Retoñará aún y sus renuevos no faltarán. Y si se envejeciera en la tierra su raíz y su tronco fuere cortado, en el polvo, al percibir el agua reverdecerá y hará copa como planta nueva. ¿Quién puede hacer algo así? Solamente Dios. Solamente nuestro Creador. Cuando vino la tormenta, yo recuerdo cómo aquellos árboles estaban en el suelo, pero esos árboles en el suelo, cuando llovía, cogían sol, volvían a retoñar. No, y mira lo extraordinario de esto. Yo creo que todos pasamos por María y se acuerdan de lo que está hablando el hermano Raúl Alexander, a quien le decimos cariñosamente Alex, pero su nombre es Raúl Alexander. Siempre omitimos el primer nombre, ¿verdad? Escuchen esto. Quedó destruido la propiedad, las casas, la vivienda, la infraestructura, y quedó más destruida la naturaleza. El que veía las montañas parecían que le habían prendido fuego. De eso han pasado varios años. ¿Qué se reconstruyó primero? La naturaleza. De nuevo regresó el verdor. Aún hay casas con toldos. Es decir, que volvemos. Sigue siendo la base y el fundamento, con recursos, con dinero que se dio. Aún así, no se ha podido reconstruir el país. Sin embargo, lo que peor quedó, que fue la naturaleza, se reconstruyó en meses. Alex, si la naturaleza se regeneró primero, ¿cuánto más nosotros necesitamos ir siempre a dónde? A esa base. Ahorita hablábamos de ese primer amor. Ese
primer amor. Porque cuando nosotros nos enamoramos, oye, no estamos enfermos, no hay tristeza, no hay ansiedad, estamos bien, ¿qué? Estamos bien, bien florecidos, bien animados, bien contentos todo el tiempo. ¡Wow! Y la gente dice, ¡wow! Te ves diferente, te ves, hay un Radiante. radiante, hay un brillo en los ojos, ¿verdad que sí? ¿O me estoy equivocando? No. Pero cuando tenemos que evaluarnos, tenemos que constantemente evaluarnos dónde está puesta nuestra mirada. Y me encanta Job, porque y te fuiste muy superficial, porque cuando Jesús le dijo, cuando Job comenzó a preguntarle ¿Y al dónde Señor, estabas tú y el Señor le decía, ¿dónde estabas tú, Job? cuando yo creé la tierra? Aquí, Cuando aquí, medí, habló aquí, de medidas. El wow, Señor de ciencia le habló. medidas te había que. Oído más ahora mis Y ojos. ahora tus Ya ojos son te buenos. ven. Y la depresión, vamos a poderla, La ansiedad. la ansiedad y la depresión, la vamos a poder superar No, tenemos que volver. desde la fuente. No, definitivamente. Mire, hay algo que nosotros tenemos como seres humanos que es bien perjudicial. Nosotros muchas veces le ponemos parcho a nuestra situación, a nuestros problemas. Ujú. Y la palabra dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Pero yo, Jehová, conozco el corazón. Conozco el corazón. Ve, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda que el corazón se le conoce como el asiento de las emociones. Y tenemos que entonces, o sea, volver y decirle, Señor, trabaja conmigo, cámbiame, transfórmame. Job pasa por una circunstancia terrible que muy pocos seres humanos han pasado. Devastadora. Perder 10 hijos de No. golpe, perder su riqueza. Aún su mujer le dice, Maldice a tu sí, Dios. maldice, y o sea, muere. aún retienes, mire qué pregunta, aún retienes tu integridad. Maldice a tu Dios y muérete. O sea, una de las cosas que quiere quitarnos el enemigo de las almas, amén, es la integridad. Tenemos que ser íntegros delante de Dios. Y la respuesta de Job es más impactante aún. Jehová dio, Jehová quitó, sea el Y nombre adoró. de Jehová bendito Y adoró. para Ujú. siempre. En medio del dolor. La respuesta fue Sí, porque adorar cuando la impactante. bendición está. Es Todo fácil. no, uno danza en un solo pie. Pero cuando te está rompiendo la tormenta, porque es necesario que Dios nos pruebe. Él no nos mintió. Algo que a mí me ha sostenido es que Dios es la verdad y la verdad no tiene punto medio, es absoluta. ¿Qué pasa? Dios es la verdad. ¿Qué pasa? Dios no me mintió, me dijo, te probaré como el oro. Te voy a probar. O sea, Dios nos dio en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Pablo dijo, es necesario que bajo pruebas y tribulaciones alcancéis el reino de los cielos. Es necesario algo, cuando hablamos de algo necesario es inevitable. Es Estás inevitable, hablando de dolor. obligatorio. Tienes que pasar por ahí. Me estás ¿Ven? hablando de dolor. Cuando Isaías dice, cuando pases por el fuego, No te o sea, ahogarás. no te quemarás ni la llama arderá en ti. Wow. Cuando pases por las aguas, no te ahogarás, ¿verdad? Y Wow. por los ríos no te Y anegarán. lo bueno de Dios es que entre uno de sus atributos está la presciencia, no la presencia. La presencia también es un atributo, la presciencia. No hay falta de ortografía ni error de semántica. La presciencia es el conocimiento anticipado del final. Es decir, Dios pasó a Job por esa prueba, pero Dios sabía que Job no iba a claudicar, porque sabía el final, sabía cómo iba a ser el Pero final. fíjate que Job, perdonando, Robert, acuérdate que Job pide la muerte. Maldijo el día en que nació. Y Cae dice, en depresión. no, y es tremendo porque Ansiedad. también dice, y maldito el hombre que dio la noticia y dijo, varón te has nacido. O sea, este hombre estaba en una depresión, en un ataque tan Bien terrible. fuerte, bien O sea, fuerte. por Hasta eso, sus amigos. no, los amigos, todo se le vino en contra. O sea, toda puerta, y ahí que entra la depresión, cuando toda puerta se cierra. Wow. O sea, pero queda Dios. Yo soy la puerta. Yo soy el Wow, camino. qué Yo soy lindo. la vida. Abba, Shai, yo soy esa verdad. Ahí está. Vuélvete a mí. Ahí es. Aleluya. Deja que yo lo haga. O sea, ya te cansaste. Una de las cosas que Dios hace, yo le hablo a los Qué lindo. adictos y los hermanos en la cárcel, saludo a los de la 501, a mis hermanos que ministro por 27 años, por la gracia del Señor. Y podemos nosotros, yo le digo, mira, hasta que tú no te canses, Dios no va a hacer nada. Ahí es. Mm. Dios no necesita ayuda tuya. Dios quiere que tú te rindas. Y entonces Él empieza a trabajar con el barro. Amén. Wow. Eso es lo que quiere Dios. Alexander, es como simplemente decirle que, Señor, toma tú, como si yo te estuviese dando este teléfono. Todo. Y ya, coge este teléfono. Señor, te entrego ¿qué? Todo. Todo. Hazlo Todo. Mi casa. Mis preocupaciones, mis finanzas, mi familia, todo se lo entrego todo al es tuyo. Señor. Qué lindo, ¿verdad? El que podemos tener una esperanza
Una esperanza que hoy muchos no tienen. No, Amén. y voy a decir algo. Qué lindo. Fíjense si la ciencia respalda a cabalidad cada cosa de la palabra, porque volvemos, Dios creó la ciencia. La ciencia viene de Dios, el conocimiento, la medicina, todo viene del Señor. Pero Lucas era médico. Entonces, por eso uno de los dones es don de ciencia. ¿Por qué viene la depresión después de la ansiedad? Porque para que esa amígdala que dije ahorita se hiperexcite, el lóbulo prefrontal tiene que estar débil o inhibido y no tiene fuerza para alar esa hiperexcitabilidad de la amígdala para que no se desregule. Por eso, ¿y cuál es el patrón clínico de la depresión? Hipoactividad en esta área del cerebro, no hay energía, no hay esperanza, no hay fe. Tú le preguntas a una persona en depresión, ¿dónde te ves de aquí a 2 años, a 3 años? Se acabaron los planes, empieza a pensar que no vale la pena vivir y quieren que les dé una noticia extraordinaria. No vamos a hablar aquí de terminología médica para no caer en eso, ¿verdad? Porque realmente este programa se trata de la ciencia y integrarla a la palabra, pero el cerebro tiene algo. Fíjense si Dios es especial. El cerebro que creó, Dios creó el cerebro con algo que no tiene ningún otro órgano del cuerpo. Se llama neuroplasticidad cerebral. Y eso quiere decir que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de establecer patrones que perduran en el tiempo. Es por eso que cuando una persona se regula, escuche esto, se regula y establece un patrón dentro de su corteza cerebral, no regresa a la condición anterior. Hay evidencia de eso, por supuesto. Usted sabe correr bicicleta. Quizás hace 20 años que no corre. Si yo le doy una bicicleta, ¿tiene que ponerle rueditas? No. Usted sabe guiar estándar. Quizás hace 30 años guía un carro automático. Si yo le pongo un carro estándar, ¿tiene que tomar clases de nuevo? No. Así es Dios de especial. En nuestro cerebro, fíjense lo especial, la corteza cerebral es la parte más cercana al Señor. El sistema límbico que se encuentra de acá, de la parte de la amígdala, la parte del hipocampo hacia adelante, es donde se crean o se convierten en emociones o estímulos. Y eso transmite a través del tallo cerebral que ejecuta la acción. Donde se genera nuestro pensamiento es la parte más cercana al Señor. Es por eso que pues Dios nos envió, porque sabemos que por nosotros solos no podemos, y envió a alguien que nos ayuda, que nos sostiene, que nos confronta y que ya no está en o sobre, está dentro de nosotros, que es el Espíritu Santo. No, quería traer eso a colación porque el Señor sana y hay evidencia. Cuando usted se va de alta en la misma clínica, de hecho, piensa en esto, el 65% de las personas que hacen RTMS, depresión mayor, pasa a remisión. Eso no pasaba antes del 2009. No. Solamente se descubre lo que dice la palabra, que el cerebro es especial, que el cerebro establece patrones y no retorna. Una vez usted aprende a hablar, no se le olvida hablar. Cuando Job estaba allí no había RTMS. No había nada. ¿Y quién lo sacó de la depresión? Dios lo trae, lo confronta, dice, ¿dónde estabas tú? Sí, no. Donde yo hice los cielos y la tierra, ¿dónde estabas tú? Y estoy parafraseando, Sí. cuando hice esto y esto y esto y esto. Y ahí es que lo trae a colación. Se rinde. Y el Señor, Como tú lo te dijiste, dio el Alexander, doble. cuando Job entregó ¿qué? sí, Entregó todo. Tenemos que volver, mira, hay algo bien, bien tremendo que nosotros cuando compramos algún artículo, muchas veces, sobre todo nosotros los hombres, nos encanta montarlo sin las instrucciones. Ahora mismo yo tengo un carro nuevo y yo no sé casi ni usarlo, pero hay un manual. Entonces tenemos que volver al manual, Claro. las instrucciones, la palabra de Dios en nuestro Están, manual, las cuales ¿sabes? están. Tenemos que volver entonces al manual. ¿Qué nos dice el manual? Amén. Entonces levantamos un fundamento, levantamos un edificio, pero tiene que haber unas columnas. Ahí está. Está la columna de la oración, la columna de la fe. Tenemos que tener la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Señor. ¿Ves? Entonces, hubo un hombre en la Biblia que a mí me encanta porque este hombre, su hijo está poseído por demonios, lo lleva a los discípulos no pudieron echarlo fuera, pero dice que entonces llegó Jesús y le dice, ven acá, tus discípulos no pusieron, tú puedes hacer algo. Le digo, yo puedo. ¿Tú crees? Wow. ¿Tú crees? Le dice Jesús y él le dijo, bueno, ayuda a mi incredulidad. Estaba diciendo, aumenta mi fe. Aumenta. Es importante entender que para cada milagro hay un nivel de fe necesario. O sea, no es lo mismo una fe para un catarro que una fe para un cáncer. Ahí es centurión. ¿Entiendes? Es diferente. Necesitamos y tú lo dices entrar en la fe. y tú lo dices desde la base personal. No, Es decir, no estamos hablando, ¿verdad? No queremos la hablar de ese iglesia. caso, pero en tu familia Sí. cercana ha habido esos tipos de episodios
Y pues Dios ha hecho el Mi milagro. esposa, 8 años de Ese cáncer. no quería tomar ese tema, pero qué bueno que lo toma, 8 ¿verdad? años de Así cáncer. que y tú no como estás Dios la hablando toca. solo desde la evidencia que tenemos aquí, que es una No. evidencia existente y más que probada, sino desde la evidencia de que Sí. eso que está aquí pasa y pasa Dios hoy. sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no Sí. cambia. La pregunta es, ¿nuestra fe cambió? Tenemos Esa que es la que evaluar la cambia. fe. Esa es la ¿Ve? que cambia. Sí. Dios me puso los riñones nuevos a mí. Yo no cité ninguno, nada, quimioterapia, nada, diálisis, nada. Yo le dije, Señor, así como me salvaste, por eso es importante saber lo que Dios hizo en ti, en tu pasado. ¿Ves? Algo que a mí me sostiene, por eso ando con las fotos de mi pasado siempre y me miro. Para traer a la mano, ¿de dónde te saco? No, y de hecho, fíjate si Dios es un Dios de códigos, de estructura, que cuando llama a Israel para que guarde el día de reposo, le dice, y estoy parafraseando, y no harás trabajar a tu siervo, porque recuerda que en Egipto fuiste siervo y de ahí te saqué. Es decir, para que te acuerdes, no hagas eso. No es que trabajes el sábado y tú estés sentado, no, él tampoco. Porque tú también fuiste siervo, fuiste esclavo en Egipto y de ahí te saqué. Es decir, que cuando uno acuerda y trae la memoria de dónde el Señor nos sacó, nos ayuda a mantenernos firmes en la fe. Y si tú me sacaste de ahí, tú puedes hacer más que eso. Alexander, cuando tú hablas Todo de los por eso. riñones que Dios puso nuevos en ti, la fe fue lo que La fe, mantuvo, la porque yo fe. imagino contra todo pronóstico y contra, me imagino, toda presión y lo que venía a tu mente. Y la fe fue la que te pudo Sí, sostener sobrepasar. palabra, Sí, no. y esa que aferrarte No hay otra, al Señor. no hay otra, Una no hay columna otra. importante. Es la fe, es la fe. Cuando yo le digo, Wow. Señor, o sea, lo que tú hiciste conmigo fue tan grande, sacarme a mí Wow. de cuanta atadura yo tenía. Amén. Y yo digo, Señor, tú sigues siendo el mismo, obra en mí, transforma eso. No hay o sea, nada imposible para ti. pero seguí caminando. Wow. Porque ese es el problema. Pensamos y Dios me hablaba. Amén. Aún me hablaba personal, me decía, te voy a sanar en mi tiempo. Iba a iglesias y usaba hermanos y decía, Dios dice que te va a sanar. Un día entonces llegó una iglesia Wow. pequeñita, me tiró de rodillas a hablar con Dios y esta hermana, amén, me toca y me dice, varón, mírame. Amén. Y me dice, mira, Dios dice que pronto va a permitir que tú toques el borde de su manto, como a la mujer de flujo de sangre. Ella no sabía que una semana antes yo se lo había dicho a Dios en mi mente, a Dios. Una confirmación. Que permitiera que yo tocara el borde de su manto. Y ahí ella viene, se retira de mí y dice, varón, me he retirado porque hay un ángel frente a ti. Ese ángel tiene una bandeja y tiene unos riñones y dice que pronto te los va a poner. Así que Dios, aleluya, pasaron unos 3 meses, estoy orando, siento aquel calentón en mi en mi espalda y quedo sano. Gloria sea el nombre de Jesús. ¿Ves? O sea, hablamos del Dios que sigue siendo el mismo. Tienes que darle apertura en tu vida. Cánsate. Mientras no te canses, vas a seguir arrastrando. Hay gente que dice, no, cuando yo deje esto, es que nunca lo vas a dejar porque siempre el enemigo te va a poner algo en el camino para que tú seas engañado, porque es engañoso el corazón. Claro, resistencia. Y siempre te ataca por el punto débil. Resistencia. Siempre por el punto débil. Y esa es la humanidad, esa es nuestra humanidad. Claro, Esa sí, es por nuestra humanidad, ejemplo, resistencia. si yo nunca tuve adicción a robar, nunca va a poner frente a mí algo para que yo lo robe. Siempre Si va mi a ser adicción tentado. fue al alcohol, Eso es. pues la tentación va a venir por mi área de debilidad o por mi tentación o ¿verdad? O por la adicción o de regulación química que tenga el cerebro que me lleve ahí, no por otra, porque él también conoce, vino a matar, a robar y a destruir. Pero tenemos la solución y la solución es en Cristo Jesús. Y ¿saben algo que dice Alexander? Es cierto. Nosotros tuvimos bueno, han pasado casi 7,000 y tantos pacientes por la oficina, pero en este en especial quisiéramos hablar y lo podemos hacer público porque está su video de testimonio. Un niño que un niño con autismo no verbal, muy fuerte, grande, fuerte, pequeño, se llama Antonio. Y la mamá un día dice, nosotros no habíamos visto eso, que Dios le había hablado en la iglesia y dice que iba a avergonzar la ciencia. Porque todos los médicos, ¿verdad? Que recuerden, nosotros tenemos una oficina médica. Estamos hablando desde el punto de vista científico, pero esto, volvemos a lo mismo, nosotros no sanamos a nadie. No. Dios es el que sana. Escuche esto. Pues nada, pues cuando la doctora le hace el electro, lo analiza y dice, pues vamos a trabajar la terapia de Martenfin. Pues nada, el nene, una cosa extraordinaria. Después, cuando estamos haciendo el video de su testimonio, ella me trae esa parte del video. Fue en una iglesia y el varón que estaba orando le dice, y escucha esto, ella estaba sola, ese muchacho era invitado en esa iglesia, no sabía que ella tenía un hijo con autismo ni nada de eso. Y le dice, la ciencia te ha dicho que tu hijo no tiene arreglo, pues yo me voy a encargar de avergonzar a la ciencia para que puedan ver que yo estoy por encima de ellos. Bueno,
como lo que se queda siempre es el final de la historia, con eso terminamos, para que la gente sepan que lo demás ya se había dicho antes, que lo demás carece de importancia. Si Dios no está, no se regula nada. Hermano, ahí está la fuente, y es como dice el hermano Alexander, ahí está la fuente. Es importante, Roberto y Jocelyn, Amén. que cuando vayan a la oficina, ¿verdad? Ya a la clínica de ustedes, sigamos instrucciones. Estamos hablando del manual. Hay gente, por lo menos que yo estuve allí, ¿verdad? Por varios meses y poder ver esto. Pero algo que pasó, Y- se oró primero. No, Antes de no, empezar. definitivo. Eso es así, pero hay personas, lo que quiero traer es que hay personas que ustedes le dan una instrucción, mira, tienes que dejar el celular, apartarte por un tiempo porque te está haciendo daño. Y tú los ves sentaditos allí y con el celular. O sea, si no seguimos instrucciones, porque acuérdese, los que saben son ellos. O sea, si yo sigo haciendo lo mismo, porque hay gente que quiere ver cambio haciendo lo mismo. No se puede, tú tienes que cambiar los patrones No. de conducta. ¿Sabes? Gente que no está durmiendo. El caso mío era que yo apenas dormía 3 horas, dormía al día, quizás 4. Era un sufrimiento, una agonía. Alexander, y lo mismo aplica para la Una palabra. disciplina que tuviste. Sí, y lo mismo aplica para la Cambios, palabra. cambios. ¿Verdad, doctor Alexander? Lo mismo Vamos, aplica para la sabe. palabra. Tú no puedes pretender, aunque Dios te haya dado la palabra, de que haya un milagro, de que haya cambios, de que la depresión se vaya, de que se vaya la ansiedad, si tú no empiezas a obedecer y a moverte en la dirección correcta. Wow. Me gusta esa palabra. Obediencia. Dios no quiere sacrificio, lo que quiere es obediencia. Y hay que hacer cambios. Hay que comenzar a soltar nuestra resistencia, nuestras defensas, porque Dios no puede entrar cuando nosotros estamos, ¿qué? En la ecuación. Y lo bueno, No. y lo bueno que se ha hablado Yo aquí quiero desde el control, no principio, suelto el es control, no correcto. suelto el Y lo control. bueno que se ha No, no, hablado no, aquí no. desde el principio es que Dios tiene dos cosas. Una es que siempre va de frente, te dice la verdad y los beneficios de lo mismo. Si vamos a Deuteronomio 28, dice, si escucharas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y poneres por obra todos estos mandamientos que yo te prescribo hoy, entonces Jehová te pondrá por sobre todas las naciones de la tierra y todas estas bendiciones te alcanzarán. Pero cuando llega a una parte de ese capítulo, Deuteronomio 8, se repite, dice, pero si dijeres, mi mano fue la que me trajo hasta aquí y te volvieres para adorar a otros dioses, entonces todas estas maldiciones te alcanzarán. Y hablando del carácter de Dios, nosotros no podemos hacer algo que no conocemos. Es por eso que cuando van a la oficina tú le dices, haz esto, haz lo otro, esto es lo que está pasando en tu cerebro. Dios nos muestra su carácter a través de los 10 mandamientos. Dios nos da una guía, un mapa. ¿Qué es realmente el mapa? Porque, por ejemplo, la programación neurolingüística dice que el mapa nunca es el mapa. Yo le pregunto a Alexander, oye, ¿y tu esposa? ¿Cómo es tu esposa? Él me enseña una foto y me dice, esta es mi esposa. Esta no es su esposa. Eso es un pedazo de papel con una imagen encima. Su esposa está en la casa o trabajando. Es decir, que el mapa nunca es el mapa, pero aquí la verdad es absoluta. Aquí no es relativa porque Dios dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre, es decir, libre de la ansiedad, libre de la depresión, libre de los intentos de suicidio, libre de lo que te amarga, de lo que no te deja sonreír, porque la felicidad, hermano, el gozo no viene de tu esposa, no viene del trabajo, no viene de nada, todo eso viene como añadidura, viene de Jehová. Ahorita hablábamos de columnas. Columna de fe, columna de oración. Alexander, yo me atrevo a también lectura de la Biblia, estudio bíblico. Aleluya. Una columna Eso es. importante. No, dice que el pueblo perece porque le falta conocimiento. Es correcto. Entonces, Y en Génesis dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio ahí está. y se los Sí, llevó. el problema es que hay mucha gente haciendo ídolos de lo que Dios le da. Y Dios no le gusta que tomen su lugar. Wow, ¿Eh? wow. Por eso hay veces que tú dices, pero es Dios que lo permite. Sí, porque tú mismo en tu desobediencia has llevado a una debacle, ¿verdad? A tu matrimonio. Entonces, ay, sí, bueno, yo he escuchado a esposa, si mi esposo, yo no sé qué hacer. No, espérese. No, que si Dios me quita un hijo, eso sí que yo no lo aguanto. Pero espérate, que tú no traíste nada aquí. El hijo te lo dio Dios, el esposo te lo dio Dios, la esposa te lo dio Dios, el trabajo te lo dio Dios. Pero estamos poniendo eso en primer lugar. Entonces, bueno, somos locos con los trabajos y eso es dame hora extra que necesito. Pero para lo de Dios, dándole migajas. Y eso es un peligro. Bueno, Alexander, me atrevo a hablar un poquito más a fondo, esa idolatría. Idolatría. El idolatría se está tomando Son el pequeños ídolos que están escondidos. Pero son ídolos. Sí, están escondiditos. Y a y Dios que no le pueden gusta. venir de Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra de Dios que la bendición de Dios no trae tristeza consigo. Es la que enriquece. Es la que enriquece y no trae Sí, tristeza no, ni ansiedad consigo. definitivo, Y definitivo. no adorarás a dioses ajenos. Eso es uno de los mandamientos, pero me gusta
El primer mandamiento ahora en la gracia, que es lo que dice, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu fuerza. Y cuando yo amo Con todo, con todo, no algo. no algo, ¿Por qué? Porque Él lo sacrificó todo. ahí está. Hasta No, lo sumo, Así Cristo mismo es. se dio allí. amarás al Señor con todo. Yo me quedaría ahí. Todo. Todo es todo. Pues Yo no ya puedo- tenemos las herramientas y como siempre me toca siempre darle el corte, A ver si acabar. me corta. El programa es limitado, pero ¿saben algo? Nos queda un último programa y en este último programa hemos dejado el plato fuerte porque para muchos es imposible salir de un trauma al desarrollo, de un abandono, de adicción. Imagínense de cada uno de estos patrones todos juntos en una misma persona, sin tratamiento neuropsicológico, sin RTMS, sin los avances más importantes de la ciencia, solo con la misericordia de Dios y el rescate de Dios, que cuando rescata no rescata un brazo, te rescata el cuerpo entero, te saca entero del agua, no solo la cabeza, para que tú sigas nadando. Así que de ese testimonio del hermano Raúl Alexander vamos a hablar en el último programa. Y pendientes, por favor, pendientes a toda nuestra serie de programas cada lunes por Cerebro Renovado en todas las emisoras de Radio Triunfo y Ebenezer Broadcasting Network. Pendientes al día 21 de marzo que estamos organizando un evento Caguas Neurofeedback BTC en el Four Points by Sheraton en Caguas, Puerto Rico a las 9 de la mañana, donde traemos un amigo que es psiquiatra, cirujano pediátrico, especialista en genética, biología molecular y farmacogenómica para atacar lo que es la microbioma intestinal y cómo el intestino permeable, los niños con autismo, crean una desregulación increíble. Quedan muy pocos cupos, es totalmente gratis. Ya por favor llamar al 787-210-9087 y pendiente al próximo programa de esta serie de 3 donde dejamos el plato fuerte. Wow, Alexander, con tu testimonio, Amén. En el nombre de Jesús. testimoniazo hermoso, no te lo puedes perder. Alexander, Gloria a Dios. ¿dónde te pueden llamar? Bueno, estamos en el 787-308-5106. Ahí estamos a la orden. Así que vamos a seguir llevando el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y voy a interrumpir a Alexander y recuerden, no le diga de qué hablar, solo diga deja que el Señor hable. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo programa. Dios le bendiga. Este ha sido el programa Cerebro Renovado, presentado por el licenciado Roberto Fernández y la doctora Hernández. No olvides sintonizarnos la próxima semana.